Muy buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es que nos corresponde a Héctor y a mí el difícil honor de cerrar este foro. Y digo difícil honor por el nivel de las intervenciones que hemos escuchado durante todo el día. Y cuando me propusieron estar acá y el tema era el relato del posconflicto, lo primero que yo pensé es, ¿cuál es el relato del posconflicto? Y llegué rápido a una conclusión: no hay relato del posconflicto. Por una razón básica: no hemos vivido posconflicto. Lo único que hemos conocido nosotros, todos en Colombia, ha sido el conflicto. Darío ha sido una referencia personal, yo también me voy a permitir una. Yo nací en 1964, el mismo año de nacimiento de las FARC. Yo no he conocido un día en paz, pero ninguno de los que estamos acá ha conocido un día en paz en Colombia. Y esa realidad nos tiene que marcar muy profundamente. Yo soy hijo de un profesor universitario de la Universidad de Antioquia, que compartió con Carlos Gaviria durante años oficina, otro de los que estaría feliz hoy, en este lugar, el que es prácticamente el segundo padre de Héctor, si me atrevo a decirlo así. Como reportero, cuando empecé, mi primer cubrimiento periodístico fue la bomba al edificio de Pablo Escobar, que marcaba el comienzo de otra violencia, la guerra de carteles. Ese día comenzaba la guerra de carteles en Colombia. Así que no podemos hablar ni siquiera de una violencia, sino de múltiples violencias. Y cuando pensaba en eso, como no puedo hablar del relato del posconflicto, sí quería hacerlo de este conflicto, porque recuerdo bien que como siendo hijo de profesor universitario, viviendo en una casa que era una biblioteca con cuartos, lleno de libros que eran considerados subversivos y que en cualquier momento podían ser objeto de allanamiento en esa casa, y quién sabe con qué destino. Y después, como reportero, me tocó cubrir la muerte del papá de Héctor, a quien había conocido antes, sabía de referencia de la universidad, y lo había entrevistado en Medellín, en la Avenida Oriental, unos días antes de ser asesinado, en una marcha por la paz, una marcha por los derechos humanos. Héctor, y por eso yo quisiera comenzar contigo preguntándote, este conflicto, esta violencia que se está tratando de terminar, esta que involucra a las FARC, ¿hay un relato completo de lo que ha sido esta violencia? Gracias, Félix. Buenas tardes a todos. A ver, a mí me da la impresión de que el pasado colombiano, el pasado que nos ha tocado vivir, a vos y a mí, es un pasado que se caracterizaría mucho por esa palabra, por ese adverbio que hoy aquí casi no ha estado presente, o no ha estado presente en absoluto, que es el adverbio no. Como no han venido los del no, aunque los invitaron pero dijeron no, a mí me gustaría hacer un elogio del no, o horrorizarme también con el no, porque lo que nos ha pasado hacia atrás es que nos dan una noticia de que secuestraron a Federico y uno dice no, 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 mataron a tal, no, 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 el pasado es el no, el pasado es el no, y por eso es muy lógico que el presidente Lagos votara por el no, porque era un no al pasado, pero votar no ahora es un no al futuro. Entonces eso es lo triste, pero el no es lo que nosotros conocemos. El no es, yo creo que exageramos, yo creo que tú mismo exageras. En los años 60, cuando la guerrilla era chiquita, nosotros tuvimos una niñez relativamente tranquila en Medellín y se pudo haber hecho la paz mucho más fácilmente si no hubieran sido los guerreros los que hubieran llevado la gran vocería. No, a esa gente la matamos en 2 o 3 días, les invadimos allá y salimos de ese problema matándolos. Hubiera sido mucho más fácil. El presidente Betancur en los años 80 luchó y mi papá estaba con él siendo liberal y él conservador por esa paz que se frustró porque un montón de gente empezó a matar a los de la UP, hubo magnicidios uno tras otro y uno solo podía decir no, no, no y ni sabía quiénes eran los matones. Pero las guerras, dijo Machado, y me gustó mucho ahora la cita de Azaña, pero Machado era también grandioso,
Las guerras, dijo Machado, no las ganan los guerreros, no las ganan los matones, no las ganan los jaleadores de la guerra, sino que las ganan los pacíficos. Franco ganó la guerra civil española, pero siempre se ha dicho, Franco perdió la paz. Él ganó la guerra, pero perdió la paz. Y ahora, finalmente, un presidente tiene una oportunidad que, sí, siempre los uribistas dicen, él ganó las elecciones gracias a Uribe, las primeras sí, pero las segundas las ganó gracias a la paz. Y todos votamos por él porque él nos prometió que iba a hacer la paz, y esa promesa la cumplió hace poco. Pero tu pregunta concreta es si ha habido narración de esta guerra. Yo creo que sí. Colombia ha producido géneros literarios. En España había pícaros y produjeron la picaresca. Aquí había sicarios y producimos la sicaresca. Hay decenas de libros sobre sicarios. Hay decenas de libros muy buenos de no ficción, ahí también me gusta la palabra no, sobre la experiencia del secuestro. Los libros sobre secuestros en Colombia son un género, son tremendos y son muy buenos. Y esas personas que han logrado poner en las páginas el dolor de estar 7 años secuestrado, de tener un hijo con una cesárea en la cárcel, como Clara Rojas, esas personas se han curado y son las que más están a favor del sí y de la reconciliación. También los matones han escrito libros. Carlos Castaño escribió un libro infame lleno de mentiras. Ha habido muchos libros sobre narcotraficantes. Pablo Escobar está novelado y está en telenovelas y el mal está visto. Nos falta, me parece, la guerrilla no ha escrito casi libros. A mí me gustaría ver, ahora que ellos a lo mejor tengan tiempo, ver si escriben un librito donde nos digan, ya sabemos que sentía una secuestrada, un secuestrado, que ellos digan si uno como secuestrador era agradable ponerle unas cadenas a alguien en los pies, que nos cuenten cómo era la relación con Chávez, presidente Samper, a lo mejor usted sabe más, cómo era que allá los escondían, cómo era la cosa. En fin, yo creo que sí creo que sí se conoce, creo que si uno quiere leer cómo fue el sufrimiento colombiano, se encuentran libros para leer cómo fue el sufrimiento colombiano. Nos falta tal vez el relato de las FARC, no hay casi libros de las FARC. Sí, ahora van a tener tiempo, ojalá. Ojalá. Y Héctor, bueno, voy a hacer también una referencia, sí, tenía razón en esos años 60, pero curiosamente me acordé, es que los primeros años míos los viví en España, en la época del estertor de la dictadura. Ya. Y son recuerdos de infancia, pero curiosamente primero me marca ese estertor de la dictadura y cuando llego acá empiezo a vivir la tensión de lo que es ser un profesor universitario en épocas donde ya comenzaba lo mío era el Frente Nacional, que fue un acuerdo finalmente entre contrincantes, fue un acuerdo relativamente bueno. Ahora lo hablábamos. Eso sería otro debate más complejo, pero bueno. Vamos a lo siguiente que quería plantear. Al no tener relato del posconflicto, sigo en el conflicto, pero ahora quiero dar un paso adelante y es, ¿hay relato de esta negociación? ¿Hay relato de cómo se llega a ese acuerdo? ¿Hay un relato adecuado de lo que han sido 4 años de negociación en La Habana? En estas negociaciones hay muchas paradojas. Una gran paradoja, ya la señalaban antes, es que se haya hecho en Cuba. Que se haya hecho en Cuba fue muy importante, aunque los enemigos de este acuerdo dijeran que no, que están dialogando en territorio enemigo, pero era muy importante porque solo allá las FARC se sentían seguras. Eso les dio como una comodidad. Si nos dejan dialogar en La Habana, es una ventaja, están jugando como visitantes. Y La Habana, Cuba, tiene algo horrible para nosotros periodistas, y es que no hay libertad de información, pero es muy bueno para un proceso, para unas negociaciones de paz, porque los periodistas no pueden ir allá a estar preguntando y averiguar que Sergio Jaramillo se dio en esto. Y entonces llegan aquí con, Sergio Jaramillo les dio 39 zonas para que se... No se sabía nada, porque ellos tenían todo controlado. Entonces, paradójicamente... Pero, permítame, paradójicamente eso no lleva a que muchos de los conflictos que se viven que nazcan de esa falta de comunicación muchas veces. Entiendo que una negociación tiene que tener niveles de confidencialidad necesarios, sí, pero no puede ser clandestina.
Y en Pero es muchas que de no- las y malentendidos no sé si nacen de esa falta de comunicación por momentos. No, yo creo que nosotros los periodistas hubiéramos sido muy inoportunos ahí. Yo creo que uno de los éxitos de estas negociaciones, fuera de meter a los militares, que fue un gran acierto, fue no porque lo quisieran. Yo creo que a Santos le hubiera gustado más dialogar tal vez en Santiago de Chile, pero ese secretismo de los cubanos yo creo que convino. Ahora, eso se va a poder contar. Dice Enrique Santos que él va a escribir sus memorias, pues sería fantástico conocer las Ese sería el memorias. relato del posconflicto. El relato de cómo se armó todo eso. Pero yo creo que una de las paradojas positivas fue estar en ese sitio como Cuba, bueno, que está tratando de, creo yo, espero yo, de salir de esa vaina, pero pues que después, en fin, cuando ellos se arrepintieron, según contaba Darío Arizmendi, de haber exportado la revolución hacia acá, de haberla financiado, pues yo creo que fue bueno, como fue bueno haber involucrado a Chávez, porque Chávez los convenció de que para llegar al poder en América Latina ya era mucho más fácil llegar al poder por la vía de los votos que por la vía de las armas. Y Chávez se lo aconsejó a la guerrilla cuando él estaba con el petróleo carísimo, y estos firman cuando ya Venezuela se está desbaratando. Y ahora señalaba precisamente el presidente Santos también esa paradoja de que si las FARC ahora proponen como partido político el modelo bolivariano, pues van a tener muchas dificultades para que voten por ellos. Quiero recurrir al escritor para hablar del documento, el famoso documento del acuerdo, porque a veces creo que hay un poco de hipocresía en todo lo que se ha escuchado en los últimos días en torno al documento. Me parece que yo leí el acuerdo de paz se ha convertido en el nuevo, yo leí el Ulises de Joyce. Y me parece que eso pasa. Y salía recientemente una encuesta en Colombia donde le preguntaban a los colombianos, ¿usted va a leer el acuerdo de paz? Y el 80% decía sí. Y eso me recordaba las encuestas que se hacían en Colombia, en los noticieros hacíamos encuestas para saber qué quería la gente. Y le preguntábamos, ¿qué quiere ver usted en los noticieros de televisión? Salía en primer lugar, cultura. Hacíamos un noticiero donde hubiera énfasis en cultura y se caía el rating inmediatamente. O sea, creo que el documento en sí es complejo, es difícil, porque tiene que serlo, porque no se está jugando con cosas sencillas. Y leerlo así como así puede llevar a equívocos. Volviendo al tema del escritor, tú lo has analizado, tú lo has visto, ¿cómo te parece, no sé, desde el punto de vista de fondo y de estética, el famoso documento del Acuerdo de Paz? Yo creo que los escritores escribimos solos y amamos tanto la soledad porque nos damos cuenta de que lo que se escribe a muchas manos es horrible. Y este documento se le nota ahí mismo, que lo escribieron como a 30 manos. Entonces es muy feo, ¿sí? Eso pues es un somnífero. Leérselo es magnífico para cualquiera que tenga problemas de sueño. Pero además es mucho más largo que la Constitución. Lo van a poner después de la Constitución. La Constitución colombiana ya es larga, pero esto es larguísimo, mucho más largo que la misma Constitución. Lo que pasa es que si no era así, no se podía hacer. Si no podía meter la cucharada uno y otro y hacer precisiones y poner una nota, es un documento también hecho por abogados. Es como leer una escritura de la venta de una finca, es una cosa con unos detalles así, y en este lindero hay este mojón, y en este mojón pasa un hilo de agua, y entonces si pasa esto, y a uso del lenguaje incluyente. Uy, eso sí lo copiaron de la Constitución de Venezuela, espantoso. Sí, muy complicado. A mí me parece muy bien, pues el tema de género y de las mujeres es muy bonito, lo del lenguaje incluyente sí es fatal. Es muy largo. Yo creo que hay unos puntos donde se van después los abogados van a estar peleando mucho tiempo, pero al mismo tiempo es muy bonito. Además, aquí se hizo un acuerdo con los paramilitares. Nos hubiera encantado leer el acuerdo con los paramilitares, no. Por lo menos leer lo que nos lo muestra, ¿dónde está? Yo hubiera querido leer el acuerdo, todavía está a tiempo, la gente o que hubiera un plebiscito para votar ese acuerdo. Que lo publiquen,
Sí, o que nos hubieran llevado a las víctimas de los paramilitares allá a Ralito, donde ya estaban ellos, a decirles, bueno, ustedes mataron a mi papá, bienvenidos a la vida civil, cuenten la verdad, ni un día de cárcel, tranquilos, pero vean, ustedes dañitos sí me hicieron, a mí sí me dolió lo que ustedes hicieron. No, no nos llevaron allá las víctimas, a mí me invitaron a La Habana y yo les dije, no, yo ya escribí un libro, yo ya no soy víctima. Que lleven a las víctimas de las FARC, como la señora que estaba hoy aquí, Marta, que dio un testimonio precioso y de perdón. Héctor, incluso te oía que te leía cuando decías que si te hubieran invitado a decirle sí a ese acuerdo con los paramilitares, tú como víctima de los paramilitares hubieras dicho sí. No solo dije que hubiera dicho, sino que afortunadamente lo escribí en la revista Semana. Cuando el presidente Uribe propuso un pacto absolutamente generoso, con amnistía total. Luego la Corte Constitucional le dijo, no, les tiene que dar algo de cárcel, pero lo primero que él propuso fue, bueno, de una generosidad con los paramilitares y con la guerrilla que era, es decir, se iban para la casa tranquilos, y yo estaba de acuerdo. Es que yo creo que lo que hizo Uribe con los paramilitares, con todos los defectos, disminuyó la violencia en Colombia, y eso es bueno, y por eso también ahora esto va a disminuir mucho la violencia en Colombia. Lo paradójico del no. Hoy decía, creo que el expresidente Gaviria decía, es muy bueno que haya campaña por el no, porque si no, la gente del sí dice, esto ya se ganó y no vamos a salir a votar. Es bueno que haya campaña por el no. Y por mucha rabia que nos den las mentiras de Uribe y las cosas que dice, y sus lugartenientes, pues, José Obdulio, la señora Cabal, que parece que estaba ahora afuera protestando por esta reunión, ellos en el fondo también fueron convenientes, porque yo creo que la guerrilla, viendo a Uribe que de pronto pudiera, no sé, ganar las elecciones a alguien después, yo creo que ellos también cedieron gracias a que había ese movimiento de acá. A veces es verdad lo que decían en mi casa de que lo que sucede conviene. En este caso yo creo, no siempre es verdad, a veces lo que sucede es espantoso y es no, pero muchas cosas de este proceso de paz que parecen horribles y muy negativas, son paradójicamente buenas. Y quiero terminar con lo que sería el relato del posconflicto, esa posibilidad de relato del posconflicto. Y ayer, no voy a escribir tweets, estoy con mis anotaciones acá. Sí. Alguien que sabe del proceso me hablaba sobre el título además, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tiene 5 módulos. El principal de ellos tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hay uno del que poco se habla, y a mí me parece que puede ser el neurálgico para ese relato del posconflicto. Es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conveniencia y la No Repetición. Y tiene una particularidad que me lo explicaba alguien, es que puede que tengamos 2 verdades, una verdad judicial, que es la que va a tener la Jurisdicción Especial para la Paz, y una verdad histórica, que es la que va a tener este grupo de personas, con una particularidad, es que entre ellas solo la justicia le comunica a ella, pero la Comisión de la Verdad no le comunica a la justicia, para tratar que tengamos incluso personas que se acerquen a conocer la verdad, a hablar de la verdad sin el temor de acabar judicializados por ese tribunal. Me parece una novedad, me parece interesante, y lo que haga esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad puede ser eso, que era en principio de esta conferencia, el relato del posconflicto. ¿Cómo te imaginas ese relato del posconflicto? Bueno, hay un periodo hasta el 2 de octubre, que es esa zona gris de la que hablamos, para ver si va a haber posconflicto o no. Si ganara el no, me parece que sería volver a lo que ya conocemos, sería volver al pasado, sería repetir la historia, sería volver a cuando el presidente Belisario terminó su periodo y le sabotearon su proceso de paz con violencia. Si hubiera un magnicidio también de aquí al 2 de octubre, si mataran a alguien muy significativo de la derecha o de la izquierda, sería también una manera eficaz de sabotear este proceso de paz, y a eso también hay que decirle no, que no vaya a pasar con mucha fuerza. Si gana el sí, en cambio, ya no es la pesadilla del no, que es volver al pasado, sino empezar a soñar con un futuro distinto, con verdad. Yo sí creo que la verdad es siempre lo más importante. Yo creo que en la verdad nos ponemos de acuerdo. Yo creo que las víctimas lo que queremos saber, más que se nos arrodillen o que los metan en la cárcel o cualquier cosa, es cómo fue, por qué lo hicieron,
por qué lo planearon, cómo lo planearon, por qué lo hicieron así, qué pensaban de esa persona que querían matar. Eso ya es suficiente. Yo creo que uno por eso cuenta cuentos, para que la gente pueda reconstruir lo que podría ser la verdad, reconstruir lo que los otros sienten, ponerse en los pantalones o en las faldas de otra persona. Contar el cuento sana mucho y no, llenar las cárceles de gente no sana mucho. Yo espero que el relato del posconflicto sea un relato con mucha verdad, y hay verdades dolorosas de todos los lados, pero también como de un país que sueñe con cosas distintas. Yo acabo de pasar 6 meses de mi vida en Holanda, y en Holanda las cárceles se están vaciando. Eso me parece rarísimo. No saben qué hacer con las cárceles. Están encontrando métodos distintos a la cárcel para tratar la delincuencia, y además tienen menos delincuentes. Yo creo que esa petición obsesiva de la cárcel, de la tal justicia por cárcel, de la cárcel como justicia, es un sueño equivocado. Creo que el relato debe ser a través de la verdad, y que muchos guerrilleros van a querer vaciar ese saco amargo de las cosas horribles que les hicieron a muchos colombianos, y creo que también algunos militares condenados, que están condenados, hay 2000 militares condenados. Yo creo que también muchos de ellos van a preferir vaciar, contar todo. Muchos temen esto, muchos temen que los militares cuenten e involucren a otros militares en retiro o que estén en ejercicio, pero yo creo que eso también será bueno, y que esa justicia especial para la paz será incluso más generosa con los militares que con los guerrilleros. Y creo que saber la verdad, si no lleva a la venganza, va a ser muy sanador para un país que sufre mucho de rabia y de resentimiento. Ojalá dejemos de sufrir de tanta rabia, de tanto resentimiento, de tanto odio hacia el pasado, y podamos construir ese país que soñamos. Aunque le quiero dejar la poesía al presidente Belisario, que es el que va a terminar. Y por último, escuchando el foro durante todo el día, yo quedaba y recogiendo algo que decía Héctor. Acá se invitaron a personas que estaban por el no. Y lo que estamos viendo, y que es parte de la preocupación, es que, por ejemplo, acá estamos un foro convenciendo a los convencidos. Y afuera están en otro foro convenciendo a los convencidos del no. Pero no se ha podido establecer que acá estén los del no argumentando en un debate abierto. Sí. Y yo creo que eso hace parte de esa necesidad de establecer ese diálogo. Si se pudo hablar con las FARC, después de 52 años, yo no puedo creer que no se pueda hablar entre los que están el sí y el no. Sí, yo creo que a los del no hay que respetarlos. Creo que muchos del no van a votar no porque sean ni idiotas ni paramilitares, sino probablemente porque tienen mucho dolor. Ni los del sí son todos enmermelados. Ni enmermelados, ni guerrilleros, ni castrochavistas, ni mucho menos. Pero creo que sí se puede establecer un diálogo mucho más respetuoso, siempre y cuando lo acepten. No sé por qué no lo aceptan, pero por supuesto que ellos, afortunadamente este es el nuevo país, un país donde ojalá se pueda discutir sin violencia, con muchísimo respeto incluso por los que piensan que no, y que es mejor. Es que el futuro nadie lo puede calcular. A lo mejor esto sale mal. Yo creo que va a salir bien. En todo yo estudio, yo trato de entender si es mejor el sí o el no. Yo creo que es mejor el sí que el no, pero puede que salga mal, puede que de verdad ocurran cosas terribles, y yo no sé, bueno, uno se puede imaginar muchas cosas terribles. Pero bueno, la literatura lo que trata es de, con los pocos elementos que tiene, imaginarse cómo puede ser, cómo puede comportarse la gente en ciertas circunstancias. Y yo creo que los colombianos vamos a estar mejor, menos resentidos, menos bravos, menos adoloridos, en un escenario de reconciliación y de respeto y de amor incluso, que en un escenario de resentimiento y de regreso al pasado. Y para terminar, pues el doctor Belisario, que creo que buscó la paz, y creo que va a tener la fortuna de verla hecha realidad. Ojalá.